Buenas tardes, tengan todos y todas. Nos da muchísimo gusto iniciar esta transmisión en donde les vamos a compartir el séptimo y último webinar de nuestro ciclo, el cual les hemos dicho que lo hemos preparado con mucho interés y con mucho gusto para ustedes. En esta ocasión vamos a cubrir el último módulo de nuestro diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social, y que es un módulo en donde ustedes han estado estudiando el tema del periodista como agente de transformación, todo lo relacionado con el periodismo de soluciones, el periodismo social. Y para esta ocasión tenemos a un invitado muy apreciado, muy querido, que ha colaborado constantemente con el TEC, es José Manuel Ramírez Guerra, quien nos va a presentar una charla. Su conferencia va a tener como tema los retos del periodismo que busca la transformación social. Entonces vamos a iniciar con la lectura del perfil de José Manuel y estaremos atentos de que se sigan incorporando más y más periodistas y comunicadores, comunicadoras en esta conferencia, que esperamos que disfruten mucho. Antes que todo, quiero agradecer, como siempre, al equipo que nos ayuda en estas actividades de transmisión, a Ricardo Flores, a Luis Porras, que están siempre con nosotros en todo lo que es el apoyo tecnológico, logístico y en los procesos académicos, y también a nuestra coordinadora de tutores, de Yanira Contreras, que ya está conectada. Entonces, a ver, en este momento no tenemos la presencia de la directora de la Dirección de Educación para el Desarrollo, Karina Martínez. Desde aquí le mandamos un saludo muy cariñoso por todo su empeño y compromiso en que este programa llegue a buen éxito. Muy bien, voy a leer el perfil de José Manuel Ramírez Guerra. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en liderazgo educativo de la Florida International University. También obtuvo la maestría de Sociología y Estudios Históricos en The New School for Social Research en Nueva York y es candidato a doctor en Sociología por esa institución. Su trayectoria profesional se distingue por su espectro diverso en el ámbito de la comunicación. Es consultor en diseño y gestión de programas estratégicos de comunicación social y política, gestión de la comunicación para la acción, la innovación y el cambio, estudios de opinión pública, marketing político, administración de programas de imagen institucional, producción y evaluación de contenidos en redes sociales, análisis y producción de transmedia, intención del voto y entrenamiento de medios y comunicación en situaciones de crisis. Su trayectoria profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado y en el ámbito académico ha sido docente en cursos de posgrado tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, la Universidad de las Américas Campus Puebla, la Universidad de la Comunicación, el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad La Salle. Sin más, José Manuel, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Te voy a dar la palabra y voy a invitar ya de entrada a todos los periodistas, los y las periodistas y comunicadores, a que se preparen con sus preguntas y que cuando lo hagan, tanto que lo hagan, si lo hacen por escrito o se conectan y se proyecta su imagen, que se identifiquen con su nombre, con su país, y colaboran. Y tú ya nos dirás si quieres así que se intercalen sus preguntas a lo largo de tu charla o lo dejamos hasta el final. Te dejo, eres dueño de la pantalla
y del micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, Lucrecia Lozano, estimadísima Lucrecia. Bueno, pues de entrada me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de conversar con un grupo pues selecto, porque han pasado por un proceso de selección en 11 diferentes países de la región Latinoamérica. Y pues bueno, de entrada yo quisiera agradecer de manera muy especial al Tecnológico de Monterrey y a FEMSA por conducto de la doctora Lucrecia Lozano, pues estoy aquí con ustedes y también contando el apoyo de Karina Martínez Argüello, que ustedes están familiarizados también con ella, y de Yanira, que aquí nos acompaña, que es la coordinadora de tutores. Nos va a estar apoyando Luis Porras, cosa que agradezco muchísimo. Sin más por el momento, empecemos. Adelante, Luis. Bien, si se dan cuenta, la transformación social, como ustedes han revisado en este webinar, en este seminario en línea, pues por un lado, se le ha llamado el periodismo cívico, ciudadano, de servicio, de la esperanza, de paz, preventivo y de soluciones. Entonces, en ese sentido, lo que es importante aquí aclarar es que el foco finalmente pareciese que en este diploma, ustedes me corregirán, en este módulo del diplomado, se han enfocado de manera particular en el periodismo de soluciones, el periodismo social. Quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con el Festival Gabo y con la Fundación Gabo, que tiene sede en Medellín y Bogotá y que está auspiciado por la Red de Periodismo de Soluciones, por sus siglas en español, y que también está apoyado por la Fundación Tinker. Esto es realmente de lo que habría que bordar y tejer. Quiero llegar a la parte final de esta presentación con la idea que el periodista debe ser un vigilante del futuro, debe tener esa capacidad para superar la circunstancia actual. Y cuando digo futuro, no digo las próximas elecciones en Brasil, ni las próximas elecciones en Panamá, que son dentro de 2 años, pero ya abrió calendario. Sin embargo, lo que hay que tener esa visión es brincar la coyuntura. Muchas de las veces los periodistas nos sentimos intimidados porque no sabemos lo que ocurrió ayer y nos sentimos que se nos fue la nota, ¿no? Pero es mucho más importante es saber y entender qué está pasando en este mundo y cómo podemos apoyar a que los cambios produzcan resultados deseados y anhelados. Esa es la visión prospectivista de la escuela francesa. Eso es a donde quiero llegar. Espero que junto con ustedes vayamos de la mano. Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Si algo no entienden, siéntanse libres, por favor, de elaborar cualquier pregunta. Me dará muchísimo gusto porque es, como repito, un placer estar con ustedes. Es un privilegio. Así lo entiendo y así lo estoy sintiendo. Es un gozo realmente intelectual estar a la altura de este grupo que me han dicho que es muy participativo. Espero que así lo demuestre. Muy bien, adelante, Luis. De cada uno de las palabras que mencionamos en la diapositiva anterior, podríamos escribir un ensayo filosófico, de filosofía política, pero no es el caso. La lógica de la producción. Como periodistas, ustedes saben que de la redacción, ya sea digital o sea de cualquier otro tipo de periodismo, que estemos desde un podcast o estemos de audio o con todos los recursos que hoy nos otorga la tecnología, nosotros esa lógica de la producción de las noticias tiene una serie de recovecos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues muy sencillos. Se convocan a los periodistas a una rueda de prensa o se convocan a los periodistas a través de un boletín y un comunicado a medios. Ya no se usa la palabra prensa, ustedes saben, es comunicado a medios, pero todavía seguimos arrastrando conferencia de prensa, ¿no? En donde lo que está buscando el poder político o económico, porque el económico también convoca
a los periodistas le interesa posicionar la industria automotriz o la industria farmacéutica sus mensajes. Y para ello existen los sociólogos eh, del periodismo, lo tienen muy claro y ese es un tema para ellos. ¿Cuál es la lógica de la producción? ¿Es el escándalo o es la información? ¿Es la denuncia o es del diálogo? ¿De qué se trata esto cuando estamos demasiado cerca del poder y demasiado lejos de la gente? Adelante, Luis, por favor. Ustedes, si analizan estos 4 eh, nombres que aparecen al principio, de Wikileaks a Panama Papers, Pandora Papers, y ahora pues la novedad es Guacamaya. Digo, ahora empezamos en Chile, luego le seguimos en Colombia, también estuvimos en Guatemala, en Centroamérica, en otra, la región, bueno, Perú también, y ustedes estarán enterados de lo que está haciendo Guacamaya, ¿no? México no es la excepción. Sería interesante a la hora que dialoguemos, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven entre el famoso caso de Watergate, que en el 72 provocó la renuncia de Richard Nixon y que también fue a raíz de una filtración, de una revelación de información sensible, y los papeles del Pentágono, que eso fue con respecto a la guerra de Vietnam en 1971? Aquí la pregunta, que no de examen, sino de diálogo, de conversación franca, es ¿en qué se parecen y en qué se distinguen una filtración de la otra? Adelante, Luis, por favor. Siempre que recibimos una revelación sensible, nos recomiendan los expertos que hay que saber diferenciar entre lo legal y lo legítimo, porque lo legítimo tiene que ver con el interés público, es decir, con los derechos humanos. Esto que inició en 1789, la Revolución Francesa, bla, bla, bla. Pues ni tan bla, porque hay un aparato jurídico que para permitir vivir en armonía, lo que debemos lograr y alcanzar es el respeto mutuo. Pero cuando hay diferendos, el juez y la ley nos ponen en acuerdo o en desacuerdo. Depende cómo se interpreten las leyes. Y esto es cuestión de puristas. Hablan de bizantinismos, de pelearse por los términos. Y dejen ustedes por las palabras. Si algo saben hacer ustedes de manera brillante, es el uso de la palabra. Es decir, eh, podrán enseñarles algunas cosas, pero las palabras les son familiares. Cómo se maneja una entrada, cuál es el remate, cómo se hace una sinopsis, y de entrada, cuál es el teaser, cuál es el punto que voy a realmente el target, cuál es la percepción, cuál es la audiencia que yo tengo. Y esto lo tienen que redactar en 7, 8 o 14 palabras. Les ponen un número de vocablos o de caracteres y ustedes pueden hacerlo, que eso se convierta o en audio, o en texto, o en imágenes, o todo junto, en memes, en tiempo real, en tiempo sincrónico, en tiempo asincrónico. Bueno, ya ustedes me dirán, ¿no? De cuántas maneras lo han estado practicando o imaginando que lo pueden practicar desde este diplomado, ¿no? Muy bien, adelante. Gracias, Luis. ¿El periodismo de investigación y el periodismo de datos es lo mismo? ¿Hay filtraciones? Sí, sí hay filtraciones, sí hay revelaciones. Cuando el periodista, y fíjense que entre periodista, reportero y escritor no hay mucha diferencia, ¿eh? Es la palabra, oral o escrita, pero es el gran manejo, la sensibilidad, el orgullo que ustedes sienten por saber manejar las palabras y transmitir ideas y emociones. Entonces, hoy en día hay un gran debate entre los expertos, esos exquisitos que quieren definir qué es lo que sí vale y qué es lo que no vale. ¿Vale las notas periodísticas elaboradas a raíz de las filtraciones y revelaciones de información sensible del poder político o del poder económico? El periodista, el escritor, el reportero, el que le gusta este tema del periodismo, el que le apuesta a la esperanza, el que le apuesta a la paz, al civismo, a la responsabilidad social, a la ciudadanía, en fin,
a la democracia, pues tiene que verificar datos. ¿Es cierto lo que me están dando? ¿O me están tomando el pelo? Tengo que contrastar posturas, no nomás entre A y B, entre Z, Y, W, y, amarillo, blanco, 3 y 9, ¿no? Es decir, Júpiter y Saturno, todas las partes involucradas o las que pudieran estar involucradas a raíz que como dominó empiezan a caer las fichas. Habrá que consultar expertos. Voy a consultar, hace rato hablé de la industria automotriz y de la industria de los fármacos, la industria farmacéutica, dos industrias, una que está en etapa de revolución, nos vamos a ir a autos que no van a tener fricción, hablando del futuro y lo que tienen que ver los reporteros, los periodistas y los escritores, no lo que está pasando ahorita, también hacia dónde nos dirigimos, porque el periodismo de soluciones nos podemos tardar, porque tenemos un periodismo pausado, tenemos un periodismo de contrastes, un periodismo que genera matices y un periodismo que genera diálogos. Eso es la parte que habría que discutir. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿A qué experto en la industria farmacéutica? ¿Qué tan cierto es hoy día lo del COVID? Por un lado nos informan que nos quitemos los cubrebocas, pero hoy Naciones Unidas, hoy, el día de hoy, mencionó los impactos del long COVID. Está pidiendo el presidente de la Organización Mundial de la Salud que, ojo, el largo COVID es otro tema, ¿no? Y si nos ponemos a rascar lo que dice el New York Times, que pues allá en Estados Unidos antes de COVID ya estaban temerosos de los contagios. El problema de antivacunas en el periodismo de datos lo tienen muy investigado. Hay nodos y para decirlo de manera muy corta, hay un mapamundi con los 5 continentes y hay unos nodos o puentes en donde la manera en que rastreaban quién sí, esto estamos hablando de marzo 2019, una proyección de los antivacunas sarampión, ¿sale? Sarampión. No se me pierdan. Marzo 2019. Empiezan a trabajar y lo publican en abril 2020. Rápidamente los interesados empezaron a desglosar eso. ¿Y qué era lo que pasaba por las redes sociales? El temor, el largo COVID, la enfermedad mental. ¿Me estoy enfermando de a de veras? Consultando expertos de la industria automotriz o de la industria farmacéutica. Eso lo tiene que resolver el periodista. Les hablaba de ese mapa de los 5 continentes, esos nodos, esos puentes. ¿En qué consisten? Bueno, pues había más del 70%, estamos hablando datos, vacunas sarampión. ¿Cómo fueron trasladados al COVID? Eso es lo importante. 70% eran antivacunas sarampión. Veíamos la clase social, se veía los altos grados de estudio, la culturalidad y el cosmopolitismo. Y esos eran precisamente quienes eran más antivacunas sarampión. ¿Qué pasaba ahí? Lo que pasaba era que menos del 10%, 70 a favor, 10% temerosos antivacunas y 20% indecisos. Bueno, pues resulta que el problema de los antivacunas, todo esto lo tiene que hacer el reportero, el escritor y el periodista. Dado que por Facebook los indecisos estaban más en contacto con los antivacunas, el 20% de indecisos más el 10% suman 30 y seguían creciendo los antivacunas y seguían bajando. Eso en Estados Unidos. El miedo a que exista un ataque nuclear. Mañana en los Estados Unidos empiezan a repartir pastillas para evitar la toxicidad, pero aquí el problema no es la toxicidad de un estallido nuclear, no nada más la toxicidad, el calor que genera. Ese es el miedo. Y esa es la cultura norteamericana. ¿Cómo lo hace Brasil? ¿Cómo lo hace Colombia? ¿Cómo lo hace Guatemala? ¿Cómo lo hace Venezuela? ¿Cómo lo hace Colombia? ¿Cómo lo hace Perú? ¿Cómo lo hace Chile? ¿Cómo lo hace México? Solicitar reacciones de involucrados, construir una narrativa verosímil. Bueno, las reacciones habrá, o sea, aquí habíamos hablado de la legitimidad y de los jueces, de vivir en armonía.
nos han filtrado un audio que en realidad no tenía una orden de un juez. Y sin embargo, nosotros decidimos, en un afán no tenía la legitimidad de la ley, pero tenía la legitimidad del interés público. Y eso es una decisión del periodista. O sea, la cantidad de asuntos que tiene que resolver y enfrentar el reportero, el periodista, frente al periodismo digital de hoy en día, es tremendo. Se le pide muchísimo, pero sobre todo que no abandone la esperanza. Es decir, en ese momento en que ni las cosas son blancas ni las cosas son negras. El blanco es la presencia de todos los colores y el negro es la ausencia de todos los colores. El verde es un estadio que las neurociencias nos dice que nos relaja. Nos relaja porque tenemos la certeza de que la lucha hay que darla. Y antes de nosotros estuvieron otras personas y después de nosotros estarán otras. Pero hoy por hoy, ¿qué decidimos nosotros? Revelar el audio que recibimos, a pesar de que no existe una orden de un juez para hacer escuchas secretas, la inviolabilidad de la información personal, hasta dónde va a aguantar el reportero, que ya no es suficiente con toda la inseguridad que priva en el mundo contra esos héroes y cruzados de del mundo privilegiado del periodismo digital. Privilegiado porque de pronto tienen acceso a información que nadie más tiene. Ajá, pero también tienen que tomar decisiones. La narrativa verosímil, ¿qué implica? Que me lo crean, que presente yo datos que puedo confrontar con la realidad. Recursos transmedia, ¿cómo cambio del podcast al meme? Y cómo regreso a un libro electrónico y de ahí con un hipervínculo creo multimedia. El relato tiene su principio, su desarrollo y su final. Eso decía Aristóteles. Ahora podemos contar como las películas de Perro de Reserva, ¿no? Perros de Reserva, o las películas de Iñárritu, que hacen un guiño uno al otro, cómo el periodismo se siente influenciado por los guionistas. Pues el Pentágono también. Cuando derribaron las Torres Gemelas, lo primero que fueron a hacer los expertos es correr a Hollywood. ¿De cuántas maneras nos pueden seguir atacando? Ya sabían ellos que nos iban a atacar. Había un telegrama que recibió eh, el presidente de los Estados Unidos, Bush hijo, George Bush hijo. Y se lo enviaron dos mujeres, una del FBI y otra de la CIA, en donde claramente le dicen esas dos mujeres al presidente George Bush que había la posibilidad de ataques sobre las Torres Gemelas. Dejó George Bush que atacaran. Eso puede ser un relato verosímil, sí o no, dramático o no. ¿Por qué no utilizamos otros géneros que no sea el convertir héroes, como hace la épica? Busquemos de qué nos sirve utilizar el drama y la comedia, que son asuntos profundos. Meto esos términos porque estamos hablando de relatos. Afortunadamente tenemos la literatura que nos apoya. Y finalmente dar seguimiento. Tener el valor, como lo hacen muchos periodistas, sí, y lo firmo con mi nombre. Adelante, por favor, Luis. Aquí lo que tenemos es dos grandes amigos de Latinoamérica, Manuel Castells, este hombre sabio como muchos y un héroe que ya para el año 62 estaba en París huyendo de la represión franquista de su natal Cataluña, Barcelona, llega refugiado, perseguido político por el franquismo, ustedes saben, pues una dictadura terrible, estoy hablando de Manuel Castells. Nuestro querido Fernando Calderón es latinoamericano y tiene esta alianza con este gran catalán, hombre de mundo, cosmopolita, que es Manuel Castells. Él habla de la valentía que deben de tener los periodistas. ¿Valentía los periodistas? No. Nada más para dar dos datos, ¿quién es Manuel Castells? Hoy a sus 78, casi 79 años, acaba de renunciar en la cartera de ser ministro de Educación Superior. Su mundo es que nos regale las ideas que tiene este hombre en la cabeza. Él nos ya habla ya de la crisis de la democracia liberal
tal como la conocemos. Pero en este texto que publica en 2019, antes de pandemia, junto con su colega Fernando Calderón, boliviano, asentado entre Chile y Perú, un hombre latinoamericano que conoce profundamente el continente, lo que nos dice Manuel Castells es, bueno, de entrada dos datos. Uno, eh, en 1966, Manuel Castells era el académico más joven de la gran y prestigiosa Universidad de París, ¿no? La Sorbonne. Todo el mundo quiere llegar ahí, algunos, los exquisitos del pensamiento profesional. Sin embargo, él venía de montar obras de teatro prácticamente en Cataluña con obreros y campesinos. Él participa en el mayo del 68. Hasta ahí me quedo con Manuel Castells. No, no solamente puede ser valiente o deberá ser pedirse que la prensa sea valiente, que el periodismo sea valiente, porque aquí estamos frente a una corrupción global. ¿Y qué significa una corrupción global? Tiene que haber una eh, erradicación desde el Estado mismo, el Estado moderno como lo conocemos. Es decir, estamos globalizados. Eso implica que estamos hiperconectados, no nada más en términos financieros, sino en términos informacionales. El extractivismo informacional tiene que ver con, a buen entendedor, pocas palabras, tráfico de influencias. Éxodo rural tiene que ver quién da los contratos cuando los campesinos y los obreros, que por primera vez en la historia de la humanidad, en ninguna de las civilizaciones precedentes, estamos llegando en estos momentos, hoy 2022, donde existen más personas viviendo en centros urbanos. Y hay que ponerle a toda esa gente que viene, estamos hablando de megalópolis entre los 20 y 35 millones de personas. Pensemos, no París de 16 millones, la periferia. Pensemos en megalópolis, no Latinoamérica, Japón. Es decir, la población flotante, la Ciudad de México, Sao Paulo, y ustedes le pueden ir siguiendo. En la India tenemos algunos casos, ¿no? Delhi. Entonces, esas megalópolis, cuando rebasamos los 6, 7 millones, los europeos dicen, recuerden que Londres fue la primera ciudad en el mundo que tuvo 1 millón hace más de 200 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues muchas cosas. Podemos rastrear ahí la epidemia del cólera, pero me quedo ahí. Ustedes son muy buenos entendedores y requieren muy pocas palabras. Si les hablan en telegrama, ustedes tienen la prudencia y la sapiencia de interpretarlo en el aire. Entonces, ¿a qué me refiero con megalópolis? Es que tenemos que poner drenaje, tenemos que poner agua, tenemos que captar agua de lluvia, ahora nos dicen, tenemos que poner transporte público y un largo etcétera. ¿A quién les dan esos contratos? Ya saben de lo que estoy hablando. La extrema individualización tiene que ver con, precisamente, hablando de Londres, pues en 1830 empieza una revolución industrial, que para que hubiera revolución industrial tuvo que haber en 1789 la liberación de las conciencias. Y a partir de ahí, 1789, Revolución Francesa, 1830, Revolución Industrial, siglo XX, las 4 revoluciones industriales que hemos trabajado y iniciado por la construcción de la primera auto en serie, el Forte. Y a partir de ahí, el ser humano empezó a perder contacto con la comunidad. 100 años más tarde, 120 años más tarde, en el 2022, somos capaces, los que viven en condominio o los que vivimos en una choza abajo con un grupo de lumpen proletariat, dijeran algunos progresistas, o los slums, estos centros de la periferia, ¿nos conocemos? ¿Quién se conoce más? ¿Un condómino? ¿Alguien que comparte vivienda en edificios de 30 y 40 pisos o de 12, 14, 5 pisos? Hay gente que no conoce quién vive aquí al lado. En cambio, en la periferia, conocer al de al lado es una forma de sobrevivir. Entonces, el individuo ha empezado a quedarse solo, pero no crean que de ahorita. Esto viene desde 1870. La sociología alemana nos lleva mucho de vuelo, ¿no? Pero hoy día, 2022, sí nos estamos enfrentando
a estas megaurbes y a estos grandes cinturones en donde, pues llámese favela, llámese, como usted, bueno, en Bogotá ustedes habrán oído del barrio del Cartucho que está junto al Palacio de Nariño. Ahí, qué horror, el término políticamente correcto, ¿cuál deberá ser para hablarle de los desechables? De donde salió un mortero cuando estaba tomando posesión Álvaro Uribe, un 7 de agosto. Habría que ver cómo los partidos políticos, los sindicatos y la Iglesia Católica han entrado en una crisis institucional. Partidos políticos, hablando de Álvaro Uribe, desapareció, o hablando de Venezuela, ¿dónde quedó esos dos partidos en Venezuela que se disputaban el poder? Logró desde un lado y desde el otro la comunicación de la Gran Colombia, Venezuela y Colombia, como ustedes saben, con parte de Panamá, se divide en tres comunidades hoy en día. Entonces, los partidos políticos hoy están teniendo una reconversión. Siguen en una dialéctica, dicen los expertos, de afirmación, negación y síntesis, pudiéramos decir, tesis, antítesis, síntesis. Los sindicatos siguen defendiendo los derechos y la extrema, pues, ¿qué les puedo decir? Pobreza intelectual, desprovistos de los derechos, la exigencia de que no hubiera un trabajo precario. Pensemos en los grandes sindicatos, ya no nos remontemos al manifiesto del Partido Comunista en 1835-37, cuando el joven Marx está lucubrando mil cosas. No, vamos a brincarnos actualmente. Pinketer, ¿no? Esta persona que dice que, este economista francés, que el capital ha logrado concentrarse infinitamente más veces a través de los intereses que logra acumular, en donde el factor trabajo y el factor capital siguen en disputa. Es decir, ya no vivimos una sociedad sin clases ni la utopía, pero un mundo posible es mejor, como nos lo dijeron en Río. El planeta tiene futuro, la huella del cambio climático, ¿cómo puede conectar con ello, ¿no? Finalmente, la Iglesia Católica, una sola palabra, Francisco, y una sola ciudad, Santiago. Creo que pidió perdón. Adelante, Luis, por favor. Bueno, aquí empezamos con un personaje búlgaro, Todorov, exquisito de la Universidad de París, pero él vivió, hablando de la valentía, él vivió la tragedia del bloque soviético. Sí que, aquí lo que ocurre es que la idea de la resistencia, aquí hay muchas palabras, yo nada más voy a leer la última, les dejo a ustedes eso de cómo termina el primer párrafo. Se requiere ser suficientemente vigilante, valiente y activo. Y me quedo con esto que termina. Estamos hablando de las revelaciones, no se me pierdan, ¿eh? Yo puedo jugar como el poder político en un momento dado o el poder económico a distraerlos, pero ustedes traen una agenda de preguntas, aguas, esto es una conferencia de prensa que estamos haciendo en línea, ustedes tienen su reservorio de preguntas que van a ir sacando como dardos y ustedes deciden en qué momento, ¿no? Entonces, las revelaciones de Snowden son muy inquietantes. ¿Por qué? Porque detrás hay un principio de Estado totalitario. Todorov fue un búlgaro que vivió el Estado totalitario. Un Estado que utilizó a los servicios secretos de la KGB y al Stasi. El Stasi en la Alemania del Este y en la KGB, lo que hoy volvemos a conocer como Rusia. Vean cómo termina este hombre. Se vigila ya no solo a los sospechosos, sino potencialmente a toda la población, tanto si se tienen sospechas como si no. Así, Snowden saca a la luz hechos verídicos, convencido de que decir la verdad no es delito. Pero ojo, deja a los periodistas responsables la labor de elegir lo que es apropiado descubrir al público. ¿Qué tal? Adelante, Luis, por favor. Bueno, ustedes en este módulo seguramente habrán revisado la Fundación Gabo, Caja de Herramientas,
Y si no, lo podemos platicar en las preguntas. O Infobae, este medio que tiene la friolera de 50 millones de seguidores, lectores, porque el periodismo se puede leer, el audio lo podemos leer. ¿Cómo te leo entre líneas? A ver, ¿cómo? ¿Me puedes leer el audio? Lo que se lee es un texto, el audio se escucha. Pues, ¿qué creen? Hemos llegado a la época en que leo en entre líneas que me estás echando mentiras, porque empiezas a titubear, empiezas a repetir, dijeran, lapsus linguales, empiezas, sé cuando me estás echando mentiras. Entonces te leo entre líneas, el audio, el podcast que me han filtrado. Y la redacción son muchachos muy jóvenes. Quizás alguno de ustedes tiene la edad de esos argentinos que echaron a andar redacción. ¿Qué tal el nombre de su empresa? En 2018 iniciaron con esta empresa de Red Acción, una red de acción. Pero para ustedes la palabra redacción, wow, es sacrosanto. Cuando yo entré por primera vez era el mensajero y ahora tengo una columna semanal y tengo un podcast. ¡Qué maravilla! Una columna digital, por supuesto, con recursos multimedia. Adelante, por favor, Luis. ¿Qué tal? La palabra evitación puede causar escorzor, puede causar, ¿se dice evasión o se dice evitación? Bien, Croacia con 56% y Japón con 11% están en el top de este estudio de nada menos y nada más que el Instituto Reuters. La agencia de noticias Reuters surgió en 1850. Imaginen cuánto tiempo ha recorrido Reuters. Y su aliado, ¿quién creen que es? Oxford University. La friolera de 1096. Fue fundada en 1096. Estos dos grandes centros del pensamiento profesional y de la acción de la información se han aliado y cada año, hoy día, publican este reporte de noticias digitales. Croacia, 56% evitan leer noticias y Japón el 11%. Argentina el 45%, Chile el 42%, México el 37%, Brasil el 34%. ¿Y Venezuela? ¿Y Colombia? ¿Y Belice? ¿Y Guatemala? ¿Y Nicaragua? ¿Dónde está el resto? ¿Uruguay? ¿Paraguay? No se ve aquí. Habría que empezarle a preguntar a Oxford University y a Reuters por qué seleccionaron estos países. Ahora vamos a ver las razones. Luis, adelante. Porcentaje que evita las noticias a veces o a menudo. Mucho ojo cómo se leen estas gráficas que hoy en día ustedes al llevar pues este privilegio del periodismo de datos, poco a poco han empezado a cuestionar estas gráficas. Brasil y Reino Unido, ya se dieron cuenta que en el año 2017 Brasil y Reino Unido tenían un porcentaje y 5 años después, ¿qué creen? Lo doblaron. Brasil tiene el 54 y Reino Unido tiene el 45. Oigan, pero mucho ojo, hablábamos de Japón y megaurbes, ¿eh? No se me espanten con la idea de que Japón, la gente civilizada. Vean la tendencia, qué significa la estadística inferencial, qué significa el análisis progresivo, el crecimiento. Japón pasó de 6 al 14. Mucho ojo cómo se interpretan las gráficas. El caso de Estados Unidos, Finlandia y Dinamarca lo podemos seguir interpretando más adelante. Adelante, estimado Luis. Estos personajes de Reuters y Oxford aquí nos dan 6 razones. Yo no voy a hablar de cada uno. Solamente voy a rescatar la del 36%. Perdón por no traer una filmina pues quizá más impactante. Afortunadamente está en castellano. Dicen las noticias que tienen un efecto negativo en su estado de ánimo. Hace un momento mencionaba que los periodistas no nada más manejan la palabra para transmitir y lograr persuadir cognitivamente, con las ideas, sino también tienen la sensibilidad de cómo emocionar. Pero ni todo es emoción, ni todo es
pensamiento, hay una postura dialéctica en la construcción del relato. Y perdón que utilice esos términos que pueden ser como domingueros, se dice en México, que nada más se usan los domingos, a la manera que Irving Wallace, nada más podía escribir los domingos. Irving Wallace, que era un novelista famosísimo en los 70s, tenía el privilegio de escribir el domingo para lo que él quisiera. La palabra el caballero de los domingos se remonta a Inglaterra, estamos hablando de Oxford, porque no le podían cobrar a los lores las deudas, porque los ricos también adeudan. Los ricos también pueden caer en desgracia. Y se unen a los burgueses, la monarquía cae, ¿no? Le cortaron la cabeza al rey en 1749. Todo el mundo se acuerda de la guillotina y París, pero ¿cuántos se acuerdan que lo hicieron 140 años antes en Inglaterra? Bueno, quedémonos con el 36. No leo noticias porque me hace daño, como el avestruz. Muy bien, entonces que el mundo se caiga. ¿Y qué creen? Estamos hablando de Inglaterra y su excolonia, los Estados Unidos. En Estados Unidos, este porcentaje, que son promedio, sube a 49. ¿Y a cuánto creen que sube en Reino Unido? 5, 5. 55% en Inglaterra no lee porque no le produce bienestar. Adelante, estimado Luis. Bien, seguimos con los chicos de Oxford y Reuters. El porcentaje de ese imperio de la Pax Americana que hoy tiene que cohabitar con un mundo multipolar, en donde China y Rusia, los antiguos BRIC, que están formados por la palabra Brasil, Rusia, India y China, siguen ahí en la sombra. Sabemos que en el imperio, podríamos decir, el eximperio de la Pax Americana, no lo sé si lo podríamos decir, entre la izquierda y la derecha, entre los conservadores, entre los que le apuestan a la tradición, entre los que les apuestan al fortalecimiento de el sistema, que no se nos caiga a pedazos. Somos responsables no de rehacer el mundo, que no se nos caiga en pedazos. Para rehacer el mundo tenemos que evitar que se nos caiga, pudieran decir los seguidores de Trump en el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, ¿no? ¿Qué representa ese ataque al Capitolio? ¿Qué va a representar Bolsonaro a finales de este mes? Y Lula que vuelve ahí un afán por el poder en un tercer periodo, ¿no? Este antiguo electricista, soldador, y que ustedes se saben mejor que yo la historia. Fíjense cómo entre demócratas y republicanos, ¿cuál es el que más les llama la atención? De entrada, los contadores cuando están buscando negocio raro, te vas al tope. Ok, seleccionas el 20% de las cuentas en donde hay más dinero y las revisas a detalle. Van a encontrar algo, lo van a encontrar. También lo pueden encontrar en las cuentas pequeñas, pero vamos por los peces gordos, dicen por ahí. Las noticias están sesgadas o no son de fiar. Y ahí la derecha lleva las de ganar. Es decir, para nada creo lo que me están publicando. Quizá es que las redes tienen un mensaje que lograron otorgarle valor a esos ciudadanos que defendían a cuerpo y lodo su patria, su nación, su cultura, y había que cortarle simbólicamente el mando a ese personaje que quería tomar llamado Biden el poder. Y confrontaron el poder, hablando de valentía, no de la prensa, sino de la comunidad. Una comunidad que se suponía que cada quien estaba solo y que eran unos hackers que estaban en sótano. No, 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 no. Vamos de frente y derecho ahí al Capitolio y vamos por todo. Y somos más y seremos más. Y Trump todavía está ahí. Pues ahí está una lucha de poder, ¿no? Pero veamos el empate casi entre la izquierda y la derecha. Esa izquierda que puede ser liberal, que puede ser ultraizquierda, que puede ser populista, también puede ser socialdemócrata, cualquier cosa que se pueda interpretar por esa geometría que muchos acusan que ya no está
de moda, pero siempre va a haber alguien que todo lo tiene y va a haber alguien que todo lo carece. El que todo lo carece busca igualar. El que todo lo tiene busca distanciarse y no volver a caer como los abuelos que nada tenían. Entonces, aquí está esta lucha, esa dialéctica entre la tesis y la antítesis. Volveremos a entender cómo explicar la armonía de la sociedad con la metáfora marxista. Ya está probado que está equivocado. Hoy día existen teoría social mucho más fina, al grado que lo que nos dice es que en realidad la izquierda está poniendo en duda eh, el que decaiga el estado de ánimo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué no eras tú, el mártir de la esperanza? La siguiente, por favor, Luis. El periodismo que está buscando su cobertura periodística para ofrecer soluciones. Aquí ustedes han estado todo un módulo y saben un montón de cosas. Aquí ustedes me van a poder explicar qué significa eso de ir del perro guardián a la de perro guía. Hay mucha información. El poder político y el poder económico juegan a confundir al periodista. Sí, a ustedes. Y yo estoy jugando a que no sepan a dónde voy a llegar. Yo les dije al principio de esta charla a dónde pensaba llegar. Veremos si lo logro. Adelante, Luis. Estos son dos infografías que quizás ustedes puedan interpretarlos de mejor manera que yo. ¿Qué es y qué no es el periodismo? Pero vamos a utilizar el microscopio, y perdón porque esta infografía está en inglés. ¿Qué es lo que no está funcionando acerca de este enfoque? Y vean cómo lo pone con este recurso de palabras, la red de periodismo de soluciones. No existe eso que le llaman la solución perfecta a los problemas sociales. Cada respuesta tiene sus advertencias, tiene sus riesgos, pero también tiene limitaciones. Las buenas soluciones las pueden dar ustedes, otorgando un periodismo con cobertura, que es la cobertura basada en evidencias, en formas de abordar la historia, en enfoques que generan reflexión y diálogo. ¿Qué es el diálogo? Poner a dos personas a hablar. Yo no sé nada de ti, yo no sé mucho de ustedes, pero estoy ansioso por saber quién está conectado de Venezuela, de Guatemala, de Brasil, de Chile, de México, ¿no? ¿Quién está conectado? ¿Y cuáles son sus preguntas? ¿Qué no es el periodismo de soluciones? No es un movimiento, no hay activismos, no hay héroes. Les hablaba de la utilización del género literario de la épica, en donde se busca levantar a los héroes. ¿Y por qué no utilizar la comedia y el drama? ¿Se puede? ¿Se puede? Les pregunto a ustedes, ¿la tragedia y el drama? Los griegos nada más tenían esta señal, ¿no? El teatro, el primer medio, que no era virtual como el que tenemos ahora, ni asíncrono, y la posibilidad de hacerlo síncrono y asíncrono y jugar con ello, eh, nada más tenían teatro y tenían o me hacían llorar o me hacían reír. Y hacían logros maravillosos. Había un coro y el coro tenía esa fuerza de hacer reflexionar a la comunidad. A buen entendedor, pocas palabras. No es una píldora para solucionarlo todo. No es un culto a héroes. Adelante. ¿Qué es entonces el periodismo de soluciones? Vamos a ver qué nos dicen en Dinamarca. A lo mejor ustedes ya también han puesto a revisar este periodismo constructivo. Esto son dos infografías, como ven hay mucha información y hay poco tiempo para que yo siga conversando, que trato de confundirlos porque no saben, quizás ya olvidaron a dónde vamos a llegar. Como a menudo el poder político y el poder económico juega a confundir al reportero, al periodista y al escritor. Hay que cuidar las palabras. Mucho avanza el que poco otorga.
y el que maneja sus silencios, maneja su inteligencia de mejor forma. De esta forma, ¿qué tiene que ver la primera infografía? Yo nada más me voy a quedar con el tiempo y con el foco. El tiempo en Dinamarca, estamos hablando, también la historia cuenta, el siglo VIII. Esto está en una ciudad allá arriba en el norte de Dinamarca, Aarhus, que no se me incomoden si es que no sepan dónde está esa ciudad. Para eso tenemos al profesor Google y nos dice dónde. A lo mejor ya lo están googleando ustedes ahorita. A lo mejor ya lo habían, ya lo saben. Un corte de noticia es lo nuevo, es decir, estos noticieros que ya en Europa duran 18 minutos en un podcast o en un género de multimedia, ustedes escojan cuál. El periodismo de investigación trabajaba en el ayer, ¿no? ¿Qué había pasado en Vietnam? ¿Por qué los Estados Unidos no podían ganar la guerra? ¿Por qué realmente Nixon, con el control que tenía, cayó en el ayer, ¿no? Mientras que estos señores daneses, que tienen su encanto, estos nórdicos, que se oponen al frío más tremendo y al cambio climático más tremendo, ellos tienen una manera de entender el periodismo y construyen en función de su eslogan, el periodismo del mañana. Voy a la última diagonal de la primera infografía. Focus. El drama, una vez más los griegos, es la manera en que les gusta narrar su relato. O también el periodismo que investiga, lo que está jugando es a los policías y a los ladrones. Y finalmente, ¿con qué trabaja el periodismo constructivo? Con algo que ustedes ya aprendieron en este módulo, con las soluciones y con las mejores prácticas. Aquí el punto es que hay tres tipos de periodismo. Está el periodismo de constructivo, como lo acaban de ver. Hay tres enfoques. Es como complicarles a ustedes la existencia, ¿no? Aquí lo que dice es foco en soluciones, se cubren las matices, los detalles, hay una cobertura de puntos sustanciales y promueve el diálogo y la democracia. Bien, son tres tipos de periodismo. ¿Cómo lo construyen los daneses? Bueno, el periodismo constructivo tiene el foco en soluciones. El periodismo pausado cubre matices. Y dije pausado, porque los silencios tienen su encanto, ¿cierto? El periodismo del diálogo, que es el que yo ya quiero iniciar con ustedes. Y terminamos con lo de la evasión de las noticias. Se considera un problema creciente para la industria de las noticias. ¿Realmente es un problema creciente o son capaces ustedes de revertir esa tendencia? Adelante, por favor. ¿En qué diapositiva vamos, estimado Luis? Luis, ¿me escuchas? A ver. Es la 18, maestro. Muchísimas gracias, Luis. De pronto, el que está teniendo el uso de la palabra hace este silencio y no tiene respuesta, pero manejar los silencios tiene que ver con la paciencia. ¿Cuándo voy a hablar y cuándo voy a callar? Les hablaba yo de cómo se escucha y cómo se puede leer entre líneas un audio. Y esto juega a esa metáfora. Escucha más fuerte. Puedo cubrir la guerra y el conflicto de manera constructiva. Puedo cubrir ¿cuál guerra? La guerra de los casinos que se viene en el 2035, cuando los casinos sea el principal medio de ocio en estos lumpens proletariados que han asaltado a las megaurbes, y ya me estoy yendo con la ciencia ficción. O puedo cubrir la migración, porque no quiero caer en el análisis Ucrania-Rusia, porque eso seguramente ustedes estarán mejor enterados que yo. Los migrantes es un tema muy latinoamericano. Migrantes que ahora tienen que caminar desde muy lejos, desde Paraguay, desde Brasil, desde Venezuela. De Venezuela se pueden ir a muchos lados, ¿no? Van a lograr pasar la selva del Panamá, de la Gran Colombia, o los venezolanos se van a quedar ahí.
Los colombianos siguen o no migrando a Miami o a París. Los pudientes migraban a París, los otros migraban a donde pudieran, ¿no? Pero la gente se salía. Entonces es un tema la migración, pero lo puedo narrar de otra manera distinta. Ese es el asunto. Aquí los daneses se preguntan dos cosas. Hay evasión intencional y hay evasión no intencional. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Una ya la dijimos. La intencional es porque me hacen sentir muy mal con estas noticias. Y la no intencional, esto es algo que yo me gustaría oírlos muchísimo, sobre todo que ustedes son tan jóvenes y llenos de esperanza y que le apuestan al periodismo de paz, al periodismo de la esperanza, al periodismo cívico, al periodismo de soluciones. Vean qué nos dice aquí este tema. A mí sí me preocupa mucho. Sin embargo, estoy leyendo el segundo párrafo antes de negritas. Sin embargo, cuando la oferta de contenido multimedia aumenta drásticamente, es mucho más fácil para las personas elegir exactamente el contenido que se ajusta a las preferencias. Por lo tanto, este tipo de evitación de noticias se basa, en lugar de un rechazo activo de las noticias, en una elección de otros tipos de contenido de los medios. A menudo entretenimiento que en efecto desplaza el consumo de noticias. Quiere decir, pero ¿cómo lo van a hacer esto? Hablan de un algoritmo de servicio público. La siguiente, Luis, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Este algoritmo de servicio público, ¿en qué consiste? Primeras negritas. Su programa de entretenimiento favorito a pedido a cuando navegan a través de sus redes sociales. De nueva cuenta, segundo párrafo. El potencial para contrarrestar la evasión involuntaria de noticias recae en mayor medida en los propietarios y gerentes de las corporaciones de medios, las plataformas de redes sociales y los políticos. Ah, caray. Ah, caray. ¿Puedo yo utilizar algoritmos no para controlar las mentes, sino para de manera sutil, como que no fuese mi intención, empezar cuando yo estoy metido en Netflix, cuando yo estoy metido en Amazon Prime, cuando yo estoy metido en Spotify, cuando yo estoy metido, ustedes nombren cualquier plataforma de contenidos multimedia que quieran, HBO o Star Media, y síganle, Apple TV, todas estas cosas, puedo empezar a meter noticias en donde de manera eventual, así como de pronto las cookies que ahorita las vamos a ver, pues nos meten cosas que yo andaba buscando, cómo llegar a una favela que me han dicho que es importante que yo esté, no en Río, ni tampoco en Sao Paulo, en Belo Horizonte, ¿no? Entonces, ahí la comunidad realmente, ¿es posible trabajar con ello? ¿Y cómo puedo deslizar información que fortalezca a la comunidad o que la debilite? A eso se le llama el algoritmo de servicio público. Sigamos, adelante, por favor, Luis. Estábamos hablando de cookies, ¿no? Pues aquí están los 5 grandes gigantes, que como ustedes saben, les llaman GAFA más Microsoft. Pero ya la F hay que cambiarla por M. Hay que llamarle Gamma M, Gamma, porque Facebook ahora es metaverso, ¿no? Pero bueno, las gafas. Estas gafas con las que nos quieren poner junto con Microsoft, pues resulta que en el afán de hacer dinero, el billete cuenta, money, 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 cantaba Liza Minnelli en Cabaret en 1974, Crisis remontándose hacia atrás, una lectura desde el 74 hacia los 30, cuando había un afán de libertad, cuando el teatro realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Bertolt Brecht hacía que se rompiera esa cuarta pared y entraba en contacto con los espectadores. ¿Ustedes entran en contacto con la comunidad? El 14 de septiembre
del 2022, el Tribunal General de la Unión Europea, ante la apelación de Google a la multa asignada, se la redujo de 4.300 a 425. ¿Qué tal? El tema era Android. Pero ¿qué creen? Les tengo la noticia que a lo mejor ustedes ya lo saben. Ha recibido multas por 8.257 millones. 8.257 millones. ¿Cuántos billetes serán $1.000.000 de cuántas maletas de $1? ¿Cuántas maletas necesito para meter billetes de $1? Hablando de los señores de las maletas, ¿no? En algunos países ahora hablan de la corrupción va por el efectivo, ¿no? Follow the money, sigue el dinero, el efectivo. Pero Google, en 3 ejercicios, hizo la friolera de 323.000 millones de euros. Sigamos, adelante Luis, por favor. Google y el uso de cookies de terceros. Esto, bueno, me encantará que conversemos al respecto, ¿no? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Nos dice primero que 2021, ahora dicen que 2024. ¿Pero qué creen? Existe un centro de investigación en los Estados Unidos que dice que 72 personas de cada 100 en los Estados Unidos, qué novedad, hablan que estas compañías tan grandotas tienen demasiado poder e influencia en la política. En el mundo económico también. Adelante. Por favor, Luis. ¿Por qué Facebook y por qué no Instagram y por qué sí cualquiera de los otros gigantes no entraron en el tema de Cambridge Analytica? ¿Qué tiene que ver estos reservorios de información? ¿Nos van a sustituir realmente? ¿Van a dejar que esa interpretación, ese toque humano que el periodista, el reportero o el escritor, y perdón que repita estos 3 términos, tiene su encanto? Ustedes tienen una cosa bellísima y apuestan a la esperanza y a la capacidad que pueden lograr con sus palabras, con sus imágenes, con su voz. Pueden hacer que las cosas ocurran. El caso Cambridge Analytica la podríamos comentar cuando lo quieran y en la forma y en el tiempo que ustedes quieran. Adelante, Luis. Aquí hay una falta de un meme que nos falta un acento en la palabra época. Pero ya se dieron cuenta que hay un cyborg ahí dándole la mano. Así son los memes, sin acentos, pero duro y parejo. Pegan duro y a la cabeza. Distinguir entre innovación y los cambios disruptivos del sistema. El sistema juega a permanecer, pero ¿qué creen? Lo único que permanece, nos los han enseñado los expertos, es el cambio. Pero yo, como el país de las maravillas, juego a cambiar cuando tú quieres que yo no cambie. Pero si estoy cambiando lo que ha cambiado, ya no sé qué sentido tiene. Lewis Carroll, un brillante escritor que escribe Alice en el País de las Maravillas, sí, tú me quieres confundir poder político y poder económico. Hoy aquí estamos hablando de periodismo de datos, periodismo de información, periodismo de soluciones, y no entiendo hacia dónde quieres llegar. Pero lo mejor del caso es que ya me voy a callar y ahora sí se los voy a cumplir. No es el fin del mundo, nos vuelve a decir Manuel Castells. Esto lo publica el 4 de abril del 2020. Otra vez Manuel Castells, ese hombre que nos dice que huyó del franquismo, se refugió en París, le toca ser líder del mayo del 68, ahí nomás, y tiene 50 años. Después de un cáncer que supera los finales de los 90, venció el cáncer. ¿Cómo lo logró Manuel Castells? El privilegio de los que pueden pagar esos dinerales allá en esos reservorios de información de Silicon Valley, dicen los exquisitos, que lograron tener el privilegio y la meritocracia. Hoy día la meritocracia está en disputa. ¿Quién que tuvo la oportunidad de nacer en un lumpen puede llegar a Oxford University, que data desde 1096, del año 1096? No es el fin del mundo, nos dice Manuel Castells, pero es definitivamente el fin de un mundo. ¿Cuál es el mundo? Ese mundo en el que habíamos vivido, del mundo en que habíamos
eh, pensado que podíamos apostarle a un mundo, porque un mundo se merece un mundo mejor y posible. Lo del futurible, esta cuestión que ya estoy tratando de llegar a donde les prometí, la escuela francesa, el futurible. El futurible no es otra cosa más que un futuro deseable y posible, porque hay un futuro catastrófico. Ese lo queremos evitar. Hablan de transhumanismo, el cyborg como ese robot que le está dando una mano, le está apostando, yo a ti humano te voy a ganar, yo a ti en este antropoceno, eh, eh, en realidad ya nos están invitando a pensar en las preguntas y comentarios que desean plantear a nuestro expositor. Esto nos lo están diciendo hace unos momentos, 504. El antropoceno. El antropoceno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, es la época cuaternaria que inicia en nuestro actual momento, 1950-2022. ¿De cuántas maneras la acción humana está impactando los sistemas naturales? Adelante, por favor, Luis. Barack Obama, pues nos habló de muchísimas cosas. Ustedes pueden revisar este video. En 1 minuto con 40 segundos, Barack Obama dijo, viene una epidemia que puede ser de ébola o puede ser de cualquier cosa. Siguiente. Bill Gates, pueden ver este video cuando ustedes quieran, dijo, no estamos preparados para la pandemia en 8 minutos y medio, hablando de los recursos de multimedia, en estas pláticas que los exquisitos hablan, Tech Talks, ¿no? La siguiente, por favor, porque ya nos vamos. Espero que me lo cumplan. Fernando Valladares, la pandemia, 6 minutos, la economía de las palabras y la emoción con que Fernando Valladares, ese hombre que nos habla de la divulgación de la ciencia, nos dice cómo podemos coordinar la gobernanza de los problemas que nosotros hemos creado. Adelante, que ya estoy terminando. El reto del periodista en el antropoceno. Sabemos que uno de los pilares de nuestra convivencia social armónica mundial es la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Los periodistas ejercen la tarea de alertar, de visibilizar, de difundir las señales débiles de futuro, sea este un escenario futurible, dicen los franceses, futurible, un galicismo, el deseable y posible, o catastrófico, catastrophique, dicen los franceses, el indeseable, que se vaya el indeseable, porque puede ser que ocurra, lo cual contribuye a la estabilidad y reproducción del sistema. ¿El cambio es disruptivo o es innovador? Creo que ya nos vamos, Luis, ¿verdad? Nos queda una más, que es el obsequio que yo les traigo. No, nos dice Hannah Arendt, esa filósofa fabulosa que tuvo la oportunidad de hablar con las mentes más importantes del siglo XX, algunos dijeran, y que fue famosa después de muerta, a la manera de Kafka, casi creo. Por cada libro que vendía en vida, hoy día se venden más de 50 a partir de lo que estamos viviendo hoy en día. El totalitarismo sí o el totalitarismo no. O un nuevo totalitarismo recargado. No hay pensamientos peligrosos. Pensar en sí mismo es peligroso. Habrá que leer más. Sobre los periodistas. Sin ellos, jamás encontraríamos nuestro rumbo en un mundo siempre cambiante y en el sentido más literal. Jamás sabríamos dónde estamos. Muchas gracias. Iniciemos sus reacciones, sus preguntas, sus comentarios. José Manuel, muchísimas gracias por tu interesante exposición en donde nos has llevado de la mano con reflexiones filosóficas, también desde una perspectiva sociológica, ¿verdad? Desde las ciencias sociales. Bueno, el periodismo y las ciencias de la comunicación pertenecen a las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, pues nos has lanzado muchas preguntas, muchas reflexiones que tienen que ver con el ahora, con lo que estamos viviendo como sociedades en un entorno de un profundísimo cambio. Y bueno, es algo que se ha estudiado en el diplomado, es cómo ese cambio, que está marcado también por los avances tecnológicos, porque no podemos explicar
nada. Ahora, desde la globalización, los conflictos, los cambios culturales, si no vemos el trasfondo de las nuevas tecnologías y sobre todo las tecnologías de información que están atrás de todo esto, ¿no? Entonces, con estas reflexiones que nos has dado y con las reflexiones que los propios periodistas han ido avanzando en el estudio del diplomado o reafirmando preguntas que desde su experiencia profesional ellos han ido atendiendo y resolviendo, pues yo los quiero invitar a nuestros colegas del diplomado a que nos acompañen, ¿verdad? Formulando las preguntas que tengan o interviniendo con algún comentario que quisieran compartirte o compartir con todos en este momento. Así que les doy la palabra. ¿Quién quiere iniciar este intercambio, este diálogo, como tú nos has dicho desde el principio de tu intervención? Vamos a dialogar, hay que incentivar el diálogo. Entonces, alguien que quiera levantar la mano, escribir en el chat alguna pregunta, estamos aquí para darles la palabra y pues con el entusiasmo que nos ha compartido y contagiado José Manuel. Déjame ver si hay alguien que todavía no tenemos preguntas así en el chat. Voy a hacer lo que en otras ocasiones hago, que es como detonar yo o lanzarte algún cuestionamiento, alguna pregunta con base en mi experiencia, en la tutoría que he tenido con esta excelente generación de periodistas y comunicadores, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando leyeron los contenidos del módulo 7 sobre el periodismo como agente de transformación, que era como una primera aproximación la que tenían al periodismo. En el módulo se privilegia el término periodismo de soluciones. Y otros y otras decían, yo he trabajado sobre eso, es una experiencia muy interesante, lleva tiempo, ¿sí? Es como el periodismo de investigación. El periodismo de soluciones no es un periodismo que se hace de un día para otro, requiere inversión de tiempo, requiere investigación, ¿verdad? Para poder compartir esos hallazgos y abrir el diálogo. Pero bueno, mira, ya empezó, ya llegó la primera, yo me callo porque hay que privilegiar a los periodistas. ¿La leemos? ¿Te la leo? ¿O la lees tú o te la leo? Adelante, adelante. Léela tú, Lucrecia, leo. por favor. La plantea Ivette Saldaña, de México. Ella colabora en el Universal. Dice, hola José Manuel, nos hablas de valentía, así que me gustaría saber cómo ves el caso de México, en donde el presidente todas las mañanas ataca a todos los periodistas que se atreven a sacar a la luz algún caso que no le... Esa es la pregunta de Ivette Saldaña. Muy bien, Lucrecia. La voy a responder, pero también junto con la tuya que estabas empezando a elaborar, para que entonces sea desde la tuya y desde la de Ivette, cómo yo pudiera responderles. ¿Me escuchas, Lucrecia? Se cortó, hubo un corte en internet, entonces no te escuchamos la primera parte de la pregunta que nos haces. Sí, vuelvo a comentarte, estimada Lucrecia. Con mucho gusto voy a responderte, estimada Ivette. Yo lo que propongo es que al mismo tiempo que te voy a responder, vamos a unir, esperando que haya más participantes. Voy a tratar también de lograr conciliar cómo estaba argumentando Lucrecia Lozano, cómo había yo explorado, y cuando estaba tratando de cristalizar su pregunta, apareció tu pregunta. Si pudieras formular tu pregunta, estimada Lucrecia, para unir las dos preguntas y yo brindarles lo que yo pudiera aportar a su pensamiento. Muy bien. Déjame terminar entonces de formularte lo que yo te quería compartir y que quería compartir con el grupo.
dada esta experiencia que yo tuve en la actividad que debieron realizar los y las periodistas y comunicadores y comunicadoras sobre el periodismo de soluciones. Y para algunos la interpretación era el periodismo de soluciones, eran los menos, pero lo plantearon. Dar la solución de los problemas, ¿no? En contraste con otros que decían, no es que se dé la solución a los problemas. El periodismo de soluciones abre el diálogo, ¿verdad? Es un diálogo que acerca al periodista en aquellos escenarios en donde las personas que viven ciertas realidades, cierta problemática, buscan a través de su propia práctica comunitaria desarrollar soluciones. Y el periodista lo que hace es compartir estas experiencias que se han vivido en comunidades, experiencias traumáticas o experiencias exitosas, compartir esas experiencias para abrir un diálogo con el resto de la sociedad y ver, no todo es el periodismo amarillista o el periodismo catastrofista o que explota la violencia para llamar la atención del lector. Hay otras experiencias y eso es lo que queremos hacer a través del periodismo de soluciones, ver los problemas que se viven en grupos o en comunidades y el tipo de respuestas que estas mismas comunidades han ido desarrollando para atender esa problemática y que son respuestas que vale la pena compartir. Básicamente, ese era así el espíritu de lo que te quería yo o les quería yo compartir. La pregunta de Ivette tiene que ver con otra problemática que es muy nacional y está relacionada con cómo se ha vinculado el gobierno de México actualmente con el mundo de los medios y con los periodistas que tienen una visión crítica, no de su gobierno. El periodismo tiene una visión crítica sobre la realidad y esa es su, digamos, esa es su esencia, hablar de esa realidad desde un punto de vista crítico, no por criticar, sino con un pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces son dos ámbitos diferentes de cuestionamientos. Sí, voy a intentar irme de un campo al otro. Empiezo con Ivette. Muchas gracias por tu pregunta, Ivette. Mira, podemos pensar cómo maneja a los periodistas Bolsonaro, cómo maneja Alberto Fernández desde Buenos Aires, cuál es el respeto, cuál es el diálogo. El diálogo es algo brillante, maravilloso. Por eso yo esperaría, Ivette, que tu pregunta estimule a otros. Mira, ya nos llegó otra pregunta de Miriam Castro. ¿Ya la viste, estimada Lucrecia? Ya la vi. Buena tarde. ¿Cómo conciliar el periodismo de soluciones o el de investigación con el modelo de negocio actual de los medios de comunicación desde la urgencia de monetización? Palabra clave, escribámosla para que no se nos olvide. Monetización. Y aquí nos los está preguntando Miriam Castro de Milenio. Saludos por allá, Milenio. Buenos amigos. Milenio, diario, grupo de medios mexicano. Milenio. Ok. Decía yo, ¿cómo, estimada Ivette, cómo realmente lo hace Alberto Fernández ahora que está en un tránsito muy especial ante un ataque? Ya, no te estamos escuchando. Se están registrando muchos cortes en tu señal. Ok. ¿Me escuchan así? ¿Sí me Sí, escuchan? todo bien. Ah, perfecto. ¿Tú me escuchas, Lucrecia? Yo te escucho y yo creo que todos te estamos escuchando. Es que como acabo de decir que se está cruzando mucho tu señal, creía que no me estaban escuchando de manera adecuada, Lucrecia. Ok, continúo con Ivette. Hola, sí se escucha bien. Nos está contestando Andrea y Brenda. Gracias, Ivette, perfecto. Bien. La pregunta de Ivette. A preguntas directas, respuestas directas, dijeran algunos. No me huya de la pregunta, compañero. Ivette Saldaña, ¿qué opino de la relación que tiene López Obrador con los periodistas en la conferencia mañanera? También nos pregunta Miriam, y aquí sí se acerca mucho a lo que acaba de hablar
Lucrecia, estarás de acuerdo, el asunto de monetización. Money, money, money. Yo hablaba de Liza Minnelli, pero hoy podríamos hablar de Lady Gaga, que logra monetizar más un multimedia o un video de Rosalía, ¿no? Esta cantante catalana que puso de moda unos videos este pasado verano en los lugares de veraneo más y el reggaetón. Podemos actualizar nuestro discurso, ¿no? Pero el asunto aquí es, no me hagan preguntas, yo dijera, Miguel de Unamuno, si se acercan a mí todos aquellos buscando una respuesta, siéntanse orgullosos de salir con más preguntas. Eso lo puso Miguel de Unamuno prácticamente como epitafio, ¿no? 1898, ¿no? Y no me estoy yendo entre las ramas. Me parece que puede ser muy peligroso o no. Y vivir en el peligro, Ivette, pues habrá que estar psicópata para caminar por un puente que acaba de ser dinamitado en Ucrania como una manera de respuesta terrorista en Crimea. O estaba hablando yo de Alberto Fernández y no dramatizar el asunto. Si yo aspiro a que rebasen ustedes o ponerlos a dialogar con ustedes, no se puede dialogar con uno mismo, es discutible. Necesito al otro, la otredad, ustedes. Hablaba de Cristina Kirchner y el atentado. ¿Qué pasará en el 2035 con el peronismo? ¿El posperonismo seguirá igual de fuerte? Logramos monetizar, regresamos ahora a la pregunta de la compañera Miriam Castro de Grupo Milenio y tratando de acercarnos a lo que acaba de comentar la doctora Lucrecia Lozano. ¿Cómo logramos realmente hacer un periodismo pausado, un periodismo constructivo que busca soluciones y un periodismo, eh, pues ante todo, que además de matices, que requiere un periodismo pausado y además de las soluciones que busca la comunidad, también existe un periodismo del diálogo. El periodismo puede dialogar naciones, comunidades, puede hacer muchas cosas el periodismo. Ustedes pueden decirme en qué multimedia se está logrando, como dijera Miriam, monetizar y al mismo tiempo dialogar con comunidades. El riesgo que se tiene asistir um, a las entrevistas mañaneras con el presidente López Obrador y que cada día ataca, algunos sostienen, sistemáticamente a los periodistas, pone en riesgo la valentía de los periodistas. Estoy agregando palabras mías, estimada Ivette. Tú no dijiste nunca valentía, dijiste otras cosas muy interesantes. Hablaste de, me gustaría saber cómo es el caso en México en donde se ataca a todos los periodistas que se atreven a sacar a la luz algún caso que no le favorece. Pues, por ejemplo, creo que hoy habló de el rey del cash, ¿no? Con el asunto de la filtración de guacamayas, sin entrar en posturas de tiros y troyanos, sin sacarle al asunto, respondieron desde la tribuna de Aristegui, José Acosta Naranjo, que hablan de que no hay pruebas. Las testimoniales son pruebas. Y reto al detector de mentiras, a Álvaro Delgado y a Marcelo Ebrard. ¡Oh! ¿Hay valor ahí o no hay valor? Me voy con la monetización. Esto que acabo de decir, Miriam, si lo convertimos, vamos a ponernos allá en el fabuloso grupo Multimedios, que lo conozco desde que nació como Canal 12, hace muchos, muchos años, más de 40 años, y el gran maestro Jorge Villegas, que nos ilustraba con el periódico En Paz Descanse, un maestro brillante que podía decir que con puros titulares se podía dar la clase que uno quisiera. Es el origen, Monterrey también tiene sede El Porvenir, ¿verdad? Que junto con Excelsior eran de los grandes periódicos del mundo, ¿no? Excelsior llegó a ser uno de los 10 periódicos más grandes. Hablando de México, monetización, para que logren durar más de 100 años los medios. Reuters surgió en 1850. Hoy día está aliado con Thomson. Solamente el 8%
proviene de las noticias, el resto de los sistemas de información. ¿Qué nos dice esto? El dinero habla, sigue el dinero. Miriam, el asunto de la monetización lo no podemos perder. Más comentarios, ¿qué opinan? Respuestas de Miriam, más preguntas. Esto se pone bueno. José Manuel, déjame decirte que el tiempo ya se terminó, ya son las 5:30, es lo que sucede usualmente en estos webinars, que el tiempo nos come el espacio para poder continuar con el diálogo. Lamentablemente nos vamos a despedir, ¿verdad? Para cumplir con los compromisos que el TEC tiene en cuanto al contrato con Zoom, ¿no? Y no me resta menos que agradecerte nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por habernos compartido tus reflexiones en torno al tema del periodismo, sociedad, transformación, soluciones constructivista. Nos has compartido esa visión danesa del periodismo constructivista que yo desconocía, que me pareció muy interesante. Agradecerte a ti, agradecer a los periodistas y las periodistas que pudieron conectarse en esta transmisión, y agradecerles durante todo el tiempo que nos acompañaron en el ciclo de webinars, porque como lo dije al principio, esta es la última, y gracias a todo el equipo del TEC. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, qué maravilla, un privilegio.